Este febrero siempre es, yo le llamo el mes del ejército, porque es el aniversario, bueno, de la creación del ejército por aquel decreto del general Carranza, el asesinato de la muerte de la democracia en México, el asesinato también de la democracia en México, cuando asesinan ahí en la puerta de atrás de Lecumberri al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, y el usurpador, el asesino, Victoriano Huerta, se hace del gobierno, Carranza se levanta y crea el ejército mexicano. Esto fue el 19 de diciembre de, mi general, ¿de 19 de febrero de febrero, 1913. 1913, le aprecio mucho al general brigadier de Estado Mayor Alejandro Gómez Vargas, es el comandante de la primera brigada independiente del ejército mexicano. Sí, tiene usted razón, obviamente estamos hablando de febrero, fue el 19 de febrero de 1913. Es correcto. Allá en el Congreso en Coahuila. Es correcto, así es, Joaquín. Y también coincide con el aniversario de la fundación de la Fuerza Aérea. Es el 10 de febrero. 10 de febrero. Así es. El 5 de febrero de 1914, el Venustiano Carranza estableció el arma de la aviación militar. Y ya fue en 1944 cuando se le dio el rango constitucional de Fuerza Armada. Y ya cumple 111 años, en realidad su origen, ese 5 de febrero de 1914, su origen como aviación militar y posteriormente como Fuerza Armada. Bueno, en realidad la Revolución Mexicana fue la primera vez que se usó un avión o un aeroplano, una aeronave en los combates. Es correcto, en Topolobampo. En Topolobampo, así es, fue la primera vez que hubo un bombardeo aeronaval y fue precisamente por parte del ejército constitucionalista y que llevó a cabo contra unos buques de lo que era Victoriano Huerta. Fíjese qué historia y de eso ya han pasado, pues, estamos hablando más de un siglo, lo que viene a confirmar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que ya venía de antes, porque el Colegio Militar en 2023 cumplió 200 años allá en Popotla. Así es. Perdón, en Perote se hizo el festejo. Así es. Es que Popotla sería luego, ¿no? Así Colegio, es. ¿qué fue? Castillo de Chapultepec. Perote, Castillo de Chapultepec, Popotla y Tlalpan. Tlalpan, así es. Hombre, así es. Si le digo que yo fui a cubrir la inauguración del Colegio Militar en general. Excelente. Porque, por supuesto. Como pasarlo, fue del presidente Echeverría. De acuerdo. Así es. Joaquín, pues la verdad la oportunidad en principio agradecerte a ti este espacio informativo y a la oportunidad de estar con tus televidentes para compartir en el contexto de febrero, mes del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana, el 113 aniversario por parte del Ejército Mexicano y el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Recordar que, como lo mencionabas, efectivamente la revolución, en principio hablar del Ejército, hablamos de una institución. Sí. Una institución que ha acompañado la vida democrática de nuestro país en la independencia, en la reforma y en la revolución. Y es en la revolución en donde se materializa y se dan en realidad la plataforma para el Ejército Mexicano que actualmente conocemos. ¿Por qué? Porque fue en ese 1913 cuando después o al inicio de la decena trágica, recordaremos en principio la Marcha de la Lealtad de ese 9 de febrero, ya para el día 18 de febrero en el que se le obligó a renunciar a Francisco I. Madero, el Congreso de Coahuila, el día 19 de febrero, emitió un decreto, el 1421, en donde facultó al gobernador Venustiano Carranza para crear una fuerza, un ejército que se denominó constitucionalista y llevar a cabo la restitución de la República en contra de Victoriano Huerta. Eso es parte o es uno de los principales fundamentos de la creación del ejército actual, de nuestro ejército mexicano, el ejército moderno que actualmente tenemos. También habrá que agregar que propiamente Venustiano Carranza planteó el Plan de Guadalupe, un plan que fue en marzo de ese mismo año, de 1913, y en donde se definió el hecho de no reconocer a Victoriano Huerta, así como tampoco reconocer a los poderes judicial y los estados, las entidades que se estaban alineando con Victoriano Huerta.
Son de los elementos más icónicos que tenemos del ejército mexicano. Además es una historia extraordinaria. Así es. Porque Venustiano Carranza es nombrado jefe del primer jefe. Es correcto, el primer jefe del ejército constitucionalista. Y, dígame. Gracias. Pero debemos agregar que ese es un primer paso. Por supuesto, pasada la revolución, la posrevolución, ya cuando se terminaron las acciones armadas para 1917, en que se promulgó la Constitución vigente, pues hubo la necesidad de reformar y de actualizar al ejército mexicano. Recordemos que en el contexto de esta revolución, pues había varias facciones, caudillos, caciques, que había diferentes intenciones e intereses personales y particulares. Hubo la necesidad de reorganizar el ejército, establecer, por supuesto, la institucionalidad de sus miembros para darle la lealtad que actualmente conocemos y que ha estado vigente como institución para el Poder Ejecutivo, quien sea quien lo ostente. Es importante también recalcar que pues conocidos las tropas, los oficiales, los jefes y los generales que se habían creado y que se habían conformado en la revolución, fue necesario estructurar, establecer planillas orgánicas, formalizar los ingresos, las permanencias, los ascensos de este personal militar. Hasta los uniformes. Es correcto. Hubo necesidad de llevar a cabo uniformar propiamente al ejército. Recordemos que fue Venustiano Carranza quien estableció los primeros cuerpos de ejército y las primeras divisiones aisladas, así se le llamaron en su momento, pero cada cuerpo de ejército, cada división, pues tenía diferentes uniformes, ¿no? De acuerdo, por supuesto, a la procedencia de las personas, de todos aquellos mexicanos que se levantaron en armas contra la usurpación de Victoriano Huerta. Pero luego fue un avance extraordinario. Debemos recordar que los presidentes eran generales del ejército. Así es. Hasta el último, que fue el general Ávila Camacho, que en 1946 le entregó al primer civil Miguel Alemán Velasco. Así es. ¿Y sabe por qué lo traigo? Porque en aquella época se decía, ¿cómo va a soltar el ejército la presidencia? Pues, ¿cómo no? Más casi medio siglo, en fin. Pues fue un trámite totalmente normal y natural. Así es. Es parte de las características del ejército mexicano. Los quienes conformamos el ejército, a diferencia de ejércitos de otros países, los que los integramos somos gente de pueblo, ¿no? Somos gente del pueblo, nos incorporamos, nos educamos y nos profesionalizamos para ocupar las diferentes jerarquías. Ese fue parte de la consolidación del ejército mexicano entre 1920 y 1930, y debo aquí acentuar el hecho de la participación del general Amaro, del general Amaro Domínguez, quien fue secretario de Guerra y Marina entre 1925 y 1931. Él impulsó la educación militar, impulsó la profesionalización de los militares en las diferentes jerarquías, se reabrió el heroico Colegio Militar y se establecieron otras instituciones educativas con el fin de formalizar la educación y profesionalizar a sus integrantes, ¿no? Dígame, cuando se reabre el Colegio Militar, ¿es otra vez en el Castillo de Chapultepec o ya es en Popotla? Ya se hable en Popotla. Así es. Pero recordemos aquí lo importante es que todas aquellas tropas, los oficiales, los jefes y los generales que se hicieron en la revolución, hubo la necesidad de formalizarlos, profesionalizarlos, los invitaron a que se incorporaran a las escuelas militares, al heroico Colegio Militar, a la Escuela Militar de Clases en ese entonces, para que pudieran tener la profesionalización. Los generales, los jefes iban al heroico Colegio Militar, formalizaban sus estudios y continuaban con su jerarquía que habían obtenido durante la revolución. Y aquellos que iniciaban desde la tropa como soldados ascendían a subtenientes de las diferentes armas, que eran los estudios que se llevaban en el heroico Colegio Militar. Sí, porque en la revolución como un movimiento, y sobre todo la Revolución Mexicana, y sobre todo ese movimiento armado de facciones tan encontradas, pues había muchos grados de dedo, ¿no? Tú eres coronel, y ya era coronel. Había muchos liderazgos, caudillos, sí, caciques, que finalmente... intereses personales, y eso es lo que buscó Joaquín Amaro erradicar mediante la profesionalización, motivar el amor a la patria, motivar el amor al Estado mexicano propiamente, y evitar esos compromisos a caudillos, a caciques, de tal forma que el ejército mexicano fuera
una institución que respaldara a la institución presidencial. Era una cuestión, era complicado, podía ser una contradicción, porque el ejército en su momento, a finales de la revolución, de la etapa armada de la revolución, pues ameritaba, tenía las armas y era la que respaldaba a la institución presidencial, pero también podía constituirse en un momento la que llevara abajo a quien en su momento había ostentado la presidencia. Eso fue lo que se buscó con la profesionalización y la educación del personal militar. Y déjame agregar que un punto importante en el contexto de la educación militar es en 1975 la conformación de la Dirección General de Educación Militar. La Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea hace patente, analiza, organiza y plantea los diferentes planes de estudios, homogeniza los diferentes planes de estudio de los planteles de educación militar. Y también dio pie a la creación de otros planteles militares, además del heroico Colegio Militar, el Colegio del Aire, la Escuela Militar de Medicina, la Escuela Militar de Ingeniería, que actualmente son de los principales planteles que egresan. La Escuela Nacional de Enfermería. También está la Escuela Nacional, la Escuela Militar de Enfermería, la Escuela Militar de Enfermería, así es, así es. Son diferentes planteles que se crearon como para motivar la educación en diferentes ramas, propiamente de las armas del ejército, pero también de los servicios, que son las que generan y las que proporcionan los apoyos logísticos y administrativos para el desempeño de las misiones que tenemos el ejército mexicano. Ahora dígame, General Gómez Vargas, para este 19 de febrero, va a ser nuevamente la ceremonia, que es impresionante, yo lo he cubierto muchos años, bueno, hasta en Popotla me tocó cubrirla, en el Colegio Militar, en donde los presidentes de la República, en este caso presidenta, sienten lo que es el ejército mexicano. ¿Va a ser la ceremonia del Colegio Militar o va a haber algo más? Va a haber varios eventos. Déjame compartir contigo y con tus televidentes que en el contexto de este mes del Ejército Mexicano, el 113 aniversario, el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, va a haber varios eventos, entre ellos una carrera el día 22 de febrero, la carrera por la Gran Fuerza de México, en donde invitamos a todos, a toda la ciudadanía. ¿En el campo militar? Así es, invitamos a toda la ciudadanía. Por medio de redes sociales va a haber la difusión de los requisitos y de las condiciones para participar. Esa es la carrera más segura del mundo. Por supuesto, entre otras. Son varios eventos. Recordemos también que en este mes, en el mes de febrero, pues está la Marcha de la Lealtad, el Día de la Bandera. Tendremos varios eventos en el contexto del mes del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana. Pues muy bien, general, estaremos pendientes. Le aprecio mucho que haya venido, me da mucho gusto conocerlo. Muchas gracias. Y yo voy viendo las diferentes generaciones de generales, me da mucho gusto. Muchísimas gracias, Joaquín. Defensa agradece la oportunidad de compartir contigo y con tus televidentes esta información en el contexto del 113 aniversario del Ejército Mexicano y del 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Que ya hablaremos del aniversario mañana de la Fuerza Aérea Mexicana. Pero hay una duda. Esta primera brigada de infantería independiente, pues en el ejército no hay nada independiente, ¿no? ¿O cómo entenderla? No, la brigada de infantería independiente en el contexto de la organización, de la estructura de las unidades, dependencias, instalaciones del ejército mexicano y de la Fuerza Aérea también, así como la Guardia Nacional, son organismos y en el caso de denominación de independiente se refiere a que no está estructurada directamente de un mando específico, de tal forma que, por ejemplo, un cuerpo de ejército tiene brigadas divisionarias, así las denominamos. Son varios componentes de personal militar y de los diferentes servicios. Un cuerpo de ejército tiene diferentes brigadas divisionarias. En el contexto de la guerra tradicional, las brigadas independientes no conformaban parte de los cuerpos de ejército, sino que estaban fuera del contexto de un cuerpo de ejército en misiones específicas. Así es. Pues muchas gracias, mi general. Joaquín, un gusto verlo. ¿No? Un gusto. A sus órdenes, gracias. Sí, el general brigadier de Estado Mayor Alejandro Gómez Vargas, comandante de la primera brigada independiente, le decía, del Ejército Mexicano.